¿Qué show? Bienvenidos a nuestro canal. Un tema especial. ¿Qué pedo, putos? Ay, ¡Putos! ¡Putos! yo no, ¡Putos! no soy tan conocedor del tema, El gato volador. así que hoy hablaremos de un personaje que yo pienso que no hay persona sin importar color, orientación, ideología, que no conozca su nombre, y es el de Jesús. Sí, de Jesucristo vamos a hablar. A ver, chécale. Vamos a hablar de su controvertida historia y de muchos detalles. Hoy les vamos a dar aquí a relucir en nuestro canal. Bueno, principalmente él va a hablar. Y todo esto ustedes lo van a poder, no son cosas inventadas nuestras ni nada, son cosas documentadas que vienen en el Antiguo Testamento y vamos nosotros a darles más A ver, información. chécale, si está grabando. Luego lo acabo. Ahí está bien. Voy a hacer la de mala. Bueno, vamos a empezar la introducción, vámonos rápido porque el tema de Jesús de Nazaret es muy... No mames, eres un ¿No pendejo. estamos grabando? Ah, no, sí. No está tan pendejo usted. El tema de Jesús de Nazaret es muy vasto y realmente vamos a ir tocando algunos puntos nada más. Yo quisiera hacerlo más largo, pero pues se vayan a quedar jetones. Vamos a empezar con el punto de partida que sería el origen de Jesús. Jesús como tal es un personaje histórico reconocido. Si tú quieres creer que su origen es divino, o si tú quieres creer que solamente era un libre pensador, un filósofo que vino a cambiar la manera de pensar de muchas personas, que tocó la vida de muchas personas a lo largo de ya más de 2 milenios, pero cualquiera que sea la visión que tú tengas respecto a Jesús, de que fue un personaje histórico que como tal existió, eso no hay lugar a duda. Y el primer punto que yo quiero tocar es el origen de Jesús. Jesús como tal era totalmente de origen judío. Él es Jesús de Nazaret. Incluso él fue, por así decirlo, como que registrado en el censo en Belén, lo cual le daba la descendencia de ser hijo de la casa de David, como decía en el Antiguo Testamento, que se esperaba la llegada del Mesías y que tenía que ser hijo de la casa de David. Él cumplía, digamos, que todos los requisitos para ser reconocido como el Mesías o como el Hijo de Dios. Como tal, uno de los puntos hechos del origen de su origen, vamos al punto de que a Jesús siempre, no sé si ustedes lo notan o no, en todas las representaciones que se dan, en todos los lugares él te lo muestran como una persona de tez blanca, 1,90 de estatura, pelo castaño claro, ojos azules, características físicas que no corresponden a un judío. Ajá, aquí cabe destacar una cuestión, efectivamente. Ya dejemos si Jesús era claro o no de color o su punto geográfico. Es cierto, las características de su fisionomía no tienen nada que ver con el origen étnico que es La el de raza, judío, su cabello, ni su nariz, ni su altura, ni sus ojos, ni su color de piel tienen que ver en sí con el judío como tal, porque ustedes pueden ver los judíos en Israel y se van a dar cuenta que obviamente Jesús no tenía nada que ver con los judíos, pero sin en cambio se dice, bueno, más bien así lo dice la Biblia, que es judío como tal. Ahora, otro punto, esto lo estamos viendo desde el punto de vista genético, pero si hablamos de que Jesús como tal, su padre, ¿quién era el padre de Jesús en el aspecto religioso, por así decirlo? Pues se supondría que Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, pero él como tal nunca menciona, hasta donde yo sé, en la Biblia no menciona nada de Yahvé. Si bien se le dice... No, pero yo decía de las características físicas. Las Que características... tal vez por eso no heredó las características físicas de los judíos, sino de Ahora, su padre. aquí es la cuestión de que, por ejemplo, se dice que pues al fin y al cabo, como en el relato, la Virgen María, o sea, obviamente nunca hubo ninguna relación para que ella pudiera tener a Jesús. Tal vez eso es parte de esto, de que si lo quieren ver desde el punto de vista divino, sí era hijo de Dios. Simplemente que se le puso en este vientre de esta Virgen. María estaba pedida en matrimonio por José
Y durante un año, según las tradiciones de los judíos, ella tenía que preparar su ajuar, tenía que coser todo lo que iban a hacer su ajuar pues de novia. Y durante todo este año de espera, ella siempre tenía que estar custodiada por algún familiar, por alguna mujer que siempre estuviese con ella. Incluso dormía con una persona a su lado, o sea, una mujer, pues un familiar, no sé si sería su hermana o su madre, quien sea. Durante todo ese año ella estaba pues 100% vigilada, por así decirlo, como mandaba la tradición judía. Ese tema es un poco complejo, porque qué persona va a decir, ¿sabes qué? Pues mi esposa va a tener al hijo de Dios, ¿no? O sea, te metes en muchos problemas, ¿no? No lo haría si no se tuvieses una muy buena razón para hacerlo, o que fuese como tal ese su origen, que como lo dice ahí, llegó el ángel y se le apareció a José y le dijo toda esta situación. Es el punto número uno en cuanto al origen de Jesús, que muchas personas no se ponen a pensar en esa situación, de que siendo de origen judío no compartía características físicas con esa raza en particular. Ahora, el segundo punto que vamos a tocar aquí, ¿cuál es el segundo punto? Ya no me acuerdo. Bueno, el segundo punto como tal aquí, cabe destacar, yo lo veo y se los voy a explicar desde un punto de vista editorial y si lo quieren ver institucional religioso. Es la palabra más adecuada para describir esta situación. ¿Por qué? Muy sencillo. Aquí en México, ustedes pueden ver todos los domingos los testigos de Jehová que tocan a sus puertas. Si ustedes como tal ven que en algunas partes predican, utilizan a Jesús, en otras a Jehová, utilizan el Viejo y el Nuevo Testamento, pero su religión son los testigos de Jehová, se supone que solo deberían de leer y adiestrarse sobre el Viejo Testamento, que es el que habla de El otro punto ya me acordé era precisamente ese, cómo está dividido lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Para los cristianos es claro porque los cristianos únicamente se basan en el Nuevo Testamento. No desconocen el Antiguo Testamento como tal, pero se basan única y exclusivamente en las enseñanzas de Jesucristo, por eso son cristianos como tal. Los judíos únicamente se basan en lo que es el Antiguo Testamento y de hecho ellos desconocen, y ellos desconocen como tal a Jesús de Nazaret. O sea, para los judíos Jesús ni era hijo de Dios, ni era de su raza. Ni era de su raza. O sea, los judíos como tal lo desconocen. Para ellos el Nuevo Testamento no existe. Ellos solamente se siguen basando en lo que es única y exclusivamente el Antiguo Testamento. Torah y Talmud. La religión católica lo que hizo fue una sintetización de todos estos aspectos. Y aquí hay santos, hay vírgenes, la Virgen María, la Virgen de los Milagros, la Virgen de los Remedios. Está y se manejan en lo que es entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, se manejan en dos cosas que no tienen por así nada que ver una con la otra. Porque Jesús lo que vino a hacer fue un antes y un después. Simplemente que nosotros a veces no analizamos todas esas situaciones, que viene siendo el caso de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, que realmente en el Antiguo Testamento se ve una diferencia muy grande entre lo que es el Dios que es Yahvé y lo que es el Padre de Cristo. En el Antiguo Testamento se ve un Dios más vengativo, más celoso, infanticida. Y ustedes van a decir infanticida, pero ¿por qué infanticida? Aquellos que leen el Antiguo Testamento recuerdan esta parte donde donde Yahvé pone a Abraham a prueba y le pide como sacrificio pues a su hijo. Y eso pues aquí en cualquier lugar es infanticidio, ¿no? Y en el Nuevo Testamento Jesús nos habla de un padre más amoroso, de un padre que no es rencoroso, porque incluso toda misericordia. Cuando a él lo están crucificando, pues los judíos, él les dice a su padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, te está hablando de un Dios benevolente, de un Dios amoroso, de un Dios pues, muy distinto al que te muestran en el Antiguo Testamento. Yo, de una experiencia personal, creo que últimamente, por ejemplo, mis padres no son católicos, de hecho son de otra religión, pero ellos, cuando las antiguas películas de la Pasión de Cristo y todo, y muchas cosas, siempre comentaban eso, los judíos mataron a Jesucristo y de alguna manera ellos cargan una pena, ¿no? Pero yo pienso hasta cierto punto que antes la gente tenía más esa idea, pero que conforme va pasando el tiempo, la misma propaganda
porque hay demasiada propaganda que trata de aislar todas estas cuestiones, todas las cuestiones negativas hacia el judío. Está bien sabido. Porque, no, bueno, aquí hay 3 tipos de antisemitismo, no nos declaramos como tal, digamos, en sí antisemitas, simplemente que el antisemitismo principal fue el religioso, en el hecho de que los odian porque fueron los que mataron a Jesús. Está el antisemitismo social, que es aquel que se les odia como tal, digamos, social financiero, se les odia por el hecho de ser dueños de grandes capitales, de ser y de tener los emporios de ropa, diamantes, entretenimiento, un monopolio completo. Y eso está documentado, ustedes pueden ver los dueños de las grandes franquicias y todo, mucho recae en ellos. Y el otro como tal, que viene del alemán de Nietzsche, que es el antisemitismo nietzscheano, que va en el hecho de la decadencia, de cómo ellos son partícipes del total destrozo étnico de naciones enteras, lo que se puede ver hoy en día con tanto mandar refugiados de aquí para allá, de allá para acá. Y si ustedes ven algo muy curioso, son ellos muy selectivos, ellos no se combinan, pero se la pasan haciendo un revoltijo por todas partes para que la gente no se reconozca. Y él, como tal, Jesús, vino a mostrar toda esta ideología putrefacta que ellos siempre predicaban en sus libros sagrados. Ustedes pueden ver Talmud, mucha pedofilia, mucho adulterio. Y esto no se encuentra en el mundo cristiano, para nada. Bueno, esto Los valores que defiende el mundo cristiano, la familia. De los judíos como tal, que ellos son los que mataron o crucificaron a Cristo como tal, eso está bien documentado hasta en el aspecto religioso, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Aquellos que han leído la Biblia y que saben toda esta situación entienden que como tal en el pueblo de Jesús, los sacerdotes del templo nunca estuvieron de acuerdo, siempre estaban confrontándolo a Jesús en su ideología, contrarrestando sus ideas contra las de ellos, y que a final de cuentas siempre de alguna manera Jesús salía victorioso en estos debates, por así decirlo, que se daban. Al ver ellos que realmente Jesús iba teniendo cada vez más adeptos y que mucha gente estaba creyendo en lo que él predicaba, ellos empezaron a tener ahí un cierto temor en base a sus propios intereses. Entonces ellos, como no eran completamente las autoridades, por así decirlo, totalmente, sino que dependían del pueblo romano, ellos tuvieron que acudir a Poncio Pilatos, que era el cónsul, para que él pudiera dictaminar una pena más drástica contra Jesús, porque a final de cuentas lo que ellos siempre quisieron fue desaparecerlo total y completamente. Si les suele parecido ese tipo de cosas, siempre ellos intentan desaparecer todos los vestigios. Y a Jesús lo llevan, lo presentan ante Poncio Pilatos, él tiene una audiencia privada con él no le encuentra ninguna culpa porque para él era un idealista, él no veía ningún mal en una persona que predicaba algo ideológico, porque él nunca era un revolucionario que fuese a tomar las armas o que fuese a atacar de esa manera. Él, toda su revolución era ideológica, es cuando decía que su reino no era de este mundo, su reina era el reino de los cielos. Entonces llega el punto, lo azotan a Jesús y llega otro punto en el que le dan otra oportunidad a los judíos de redimirse, y él les dice que era una celebración, está muy famosa, de cuando él les da a escoger si quieren que escojan liberar a Jesús de Nazaret o a Barrabás, que era un asesino, que era un ratero, que era un paria de la sociedad. Y pues los judíos como tal, los sacerdotes y todos ellos empezaron a decir que soltase a Barrabás, y efectivamente liberó a Barrabás. No le estaban dejando opción, por así decirlo, de liberar a Jesús, aunque realmente la autoridad romana como tal no tenía nada en contra de él y quería dejarlo en libertad. Entonces, llegado a este punto en el que ellos no podían hacer otra cosa más que lo que estaban pidiendo los judíos, les dice Poncio Pilatos que qué sentencia quieren para ese transgresor, como ellos lo veían. Y ellos dicen que lo crucifique. Cuando pasa esto, está esa parte donde él le acercan un cántaro de agua y él se lava las manos, dando a entender que esa decisión como tal recaía exclusivamente sobre ellos, los judíos, sobre nadie más. Y les dieron 1, 2, 3 oportunidades, por así decirlo, de que recapacitaran, de crucificar a un hombre que como tal lo único que venía a predicar era amor.
y que no transgredía en nada, pues, pero al final de cuentas para ellos era todo, porque estaba cambiando toda la ideología que ellos tenían y a ellos no les Sí, pues ellos siempre han tenido un control mediante la manipulación realmente de las cosas. Y pues aquí como tal siempre el poder que los ha desafiado siempre ha pagado con su vida. Digo, le pasó a Kennedy en su momento, los bancos. Ese es el otro punto muy importante de cuando Jesús entra al templo, y en el templo había mercaderes como tal, vendiendo, comerciando, obviamente todos judíos, y él de qué manera los saca, los cataloga de una raza de víboras que han corrompido la casa de su padre y los corre a latigazos, por así decirlo. O sea, a final de cuentas él estaba en contra de esa pues mezclar una cosa con la otra, mezclar la ideología para obtener algún beneficio, por así decirlo. Oye, güey, yo por ejemplo ahí no sé, el templo del que los corre es un templo, es un templo judío. Es un templo judío. Es un templo judío donde como tal, es que ahí los sacerdotes eran, por así decirlo, como la máxima autoridad del pueblo judío. Pero no tenían la capacidad total de tomar todas las decisiones. Encima de ellos, porque estaba el encima de ellos estaba el Imperio Romano, lo cual siempre ha fastidiado a esa raza que son los judíos. Ellos a final de cuentas siempre han querido tener el poder, porque a ellos les disgusta el no poder tomar ese tipo de decisiones, donde tengan que depender de alguien más. Entonces ellos siempre han buscado la manera de que sea la gente la que dependa de sus decisiones. Y aquí eso se puede ver claro hoy en día, o sea, cómo se recurrió aquí al Imperio Romano. Hoy en día aquí se recurre al Imperio Anglosajón, principalmente Estados Unidos. Ustedes pueden ver las declaraciones del primer ministro Netanyahu, en el que pues él dice claramente, sí, pues tenemos a América, Norteamérica. Y es por eso que ha habido tantas guerras tan inútiles en Medio Oriente, que su principal causa siempre ha sido esa, cumplir su meta que ellos siempre han deseado. Ahora otra cosa muy, muy importante de todo esto, después de que Cristo fue crucificado y su cuerpo nunca apareció, ahí pues ahora sí que igual, dependiendo de lo que tú pienses y lo que tú creas, si tú quieres creer que resucitó y se elevó al cielo, pues esa es una opción. La otra es que lo pudieron haber quitado los judíos para que con su cuerpo no pudiesen hacer algo, X cosa. Pero durante los 200 años que siguieron después a la crucifixión de Jesucristo, los judíos se encargaron o trataron por todos los medios de desaparecer cualquier documento o cualquier vestigio que tuviese que ver con él. Obviamente fue tan grande y tan fuerte todo el legado que él había dejado que sus apóstoles y toda la gente que creía en él siguieron continuando su ideología, por así decirlo, a pesar de que estaban siendo perseguidos, a pesar de que sabían que ponían en riesgo su vida. Ellos siguieron adelante con todo esto que aún todavía tenemos. Durante estos 200 años se perdió mucha información, se perdieron muchos documentos que como tal estaban. Todos esos los destruyeron los judíos. No sé si les suene algo parecido a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Que después de la Segunda Guerra Mundial trataron de desaparecer. Incluso aquí un hecho muy importante, y no sé si se les vaya a alcanzar a ver aquí la esvástica. El origen de la esvástica, uno de los orígenes como tal, es que los cristianos, cuando ellos eran perseguidos y se reunían en unos lugares que se conocían, ¿sí se ve? Sí. Se conocían como las catacumbas, que eran como subterráneos donde ellos se reunían para pues profesar la religión que Jesucristo les había dejado. Ellos, el origen de la cruz como tal es que ellos tomaban una cruz y le hacían estas partes, por así decirlo, que vienen aquí, para ocultarse. Era una manera de ocultar el cristianismo como tal, pero este era su símbolo. O sea, este fue el símbolo de los cristianos cuando eran perseguidos. O sea, para todas aquellas personas que tienen un mal concepto de este símbolo, deben de saber que el origen de o uno de sus orígenes fue precisamente o de sus usos por los cristianos. Ellos tomaron este símbolo como tal para ser camuflajeados, por así decirlo, y pasar un poco desapercibidos. Y ya para cerrar este tema, el cuarto punto que yo quiero tocar, más allá, si tú quieres creer en Jesús, origen divino, o Jesús como un personaje histórico que cambió todo, incluso hasta nuestros días. Cuando Jesús estaba aquí con los apóstoles, él les decía dos cosas. Primero decía que no había amor más grande que un hombre que daba la vida por sus amigos. Y un nuevo mandamiento os digo, el nuevo mandamiento que nos vino a decir es: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Y yo siempre he pensado que si
todos pudiésemos cumplir, no al 100% ese mandamiento, porque obviamente somos seres humanos y siempre caemos de una u otra manera, pero si tuviésemos por lo menos esa idea siempre de no hacerle a los semejantes lo que no quisiésemos que nos hiciesen a nosotros, este mundo sería diferente. Con algo tan sencillo como una frase que dijo Jesús, realmente las cosas podrían ser total y completamente distintas. Entonces, para mí, para cerrar este tema, lo más importante de Jesús y que nos vino a enseñar es precisamente esto. O como diría la canción de Arjona, aunque es una mamada, pero tiene ciertos puntos. Jesús la iglesia se lleva en el alma y en los actos. En eso se lleva la iglesia, en eso se lleva la religión. Y con eso basta. No hay que saberse todos los versículos, ni estar en la iglesia todos los días, ni estarse dando golpes de pecho, ni andarle diciendo a la gente proclamando que tú crees en esto, crees en aquello. Simplemente con que nos amásemos los unos a nosotros como Jesús nos amó, haya sido cual haya sido su origen, pienso que con eso las cosas serían diferentes. Y yo con eso cierro este tema. Ay, casi quiero chillar. Quita esa parte. ¿Tú qué no quieres decir nada? No, yo la verdad lo único que les quiero decir aquí como tal es de que... Eres un briago. Aparte, aquí como tal siempre se ha buscado la libertad, y si lo quieren ver desde alguna manera, el hecho de que dentro de la raza judía hay una adoctrinación increíble como religión, y es una religión proselitista. El hecho de que haya nacido o estuviese, como dicen, sin importar el origen, alguien dentro de ahí y dijese la verdad, y no solo eso, la predicase y se fuese si no contento, tranquilo en su lecho de muerte, porque sabía que hizo lo correcto, cosa que ellos nunca hacen, cosa que es una gran enseñanza, en particular el hecho de que la gente se le ha olvidado eso, las cosas como deben de ser. Si tú eliges el camino, tienes que estar dispuesto a sacrificarte, y él dio ese ejemplo, él lo eligió, y con toda conciencia, con todo amor, dio la vida por aquellos que lo siguieron en realidad. Eso es Y aquellos que lo seguirían después. Y aquellos que lo seguirían. O sea, esto Pero es a corto y a largo aquí nunca plazo. se ha visto esa caballerosidad de sus seguidores, en ningún aspecto. Por eso igual te lo resumí en esos dos puntos. No hay amor más grande que dar la vida por tus amigos, y ama a los otros como lo harías contigo mismo. O sea, ese se resume. Aquí solo nos queda tener el comportamiento, porque de cristianos y bien portados cualquiera se puede jactar, pero el cristianismo, el verdadero cristianismo como tal, es una actitud más allá de que solo quieras leer un libro. Así que si realmente quieres seguir la filosofía de Jesucristo, tienes que seguirlo por acción y no por lectura. Y bueno, así terminamos el video de Jesús de Nazaret. En realidad es un tema muy vasto, ojalá y puedan investigar más. Hay muchas cosas, muchísimas cosas más que se pueden agregar a esto, pero tomaría muchísimo tiempo. Para el próximo video tal vez sea el de Goebbels, el 13º apóstol. Les vamos a hablar del apóstol Goebbels. Es un apóstol que ustedes tal vez no estén familiarizados con él. Lo más seguro hagamos un video menos ideológico, y les vamos a mostrar aquí en México. Vamos a ir a una tienda, a un comercio. Vamos a robar, güey. No. Queremos incentivar. Nos vamos a quitar la ropa, güey, como la de López. Queremos incentivar el consumo nacional y la conciencia del consumo nacional. Y vamos a ir a visitar una tienda, una cadena de tiendas nacionales, pero eso es sorpresa. Y les vamos a hacer una comparación de precios, productos. Para que sepan dónde comprar y les rinda más su feria, porque la neta ahorita está todo bien culero. Bien caro, y la caro. neta no alcanza para nada. Se acabó el video y gracias por su atención, y la verdad os hará libres.